Hay fuerzas que no solo transforman el paisaje, sino también a las personas que las contemplan. Algunos ven en un huracán el caos del cielo, otros el lenguaje oculto de la atmósfera. Hoy conversaremos con un meteorólogo que vio en la fuerza del viento no solo destrucción, sino un llamado a comprender la atmósfera, a estudiar su energía, su belleza y su poder. Bienvenidos a La Ciencia Cuenta. A la vez que hablamos, cientos de miles de nubes están naciendo y disolviéndose sobre la Tierra. La atmósfera está en constante renovación. La mayoría de las nubes se disuelven en silencio, pero unas pocas encuentran el calor, la humedad y el viento perfecto para transformarse en gigantes. Algunos somos conscientes de la atmósfera y del movimiento horizontal de los vientos. Sin embargo, pocos han conocido la furia que puede albergar la calma aparente de nuestro cielo. El aire que respiramos ha estado aquí mucho antes que nosotros. No lo vemos, no lo tocamos, y sin embargo, cada segundo entra en nuestros pulmones y nos mantiene vivos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué es exactamente ese aire? No es solo vacío lo que existe entre nosotros y el cielo. Es una mezcla compleja de gases, principalmente nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua y pequeñas cantidades de otros elementos. Esta mezcla de gases envuelve al planeta como una fina cáscara protectora. Si la Tierra fuera una manzana, la atmósfera sería tan delgada como la piel que la cubre. Si por un momento nos detenemos a pensar en la historia de la atmósfera, también tendríamos que pensar en la historia de la vida. La atmósfera actual no siempre fue así. En sus inicios, esa atmósfera primitiva que se formó hace más de 4.000 millones de años era rica en dióxido de carbono y metano, pero casi sin oxígeno. Y gracias a las primeras formas de vida fotosintéticas que lentamente liberaron oxígeno, la composición de la atmósfera se transformó y con ello cambiaron para siempre el destino del planeta. Hoy, esa delgada capa gaseosa regula el clima, protege de la radiación, permite que exista agua líquida y hace posible cada respiro. La atmósfera es dinámica, se mueve, se calienta, genera tormentas, transporta partículas, energía y humedad alrededor del mundo. Sin embargo, a veces en la búsqueda de su equilibrio genera fenómenos atmosféricos que, así como destruyen, son esenciales para mantener el equilibrio de nuestro planeta. Estos fenómenos atmosféricos son conocidos como tornados, huracanes, tifones, baguíos, willy willys y ciclones son algunos de los resultados de esa conversación íntima de los elementos de nuestro planeta. Todos ellos comparten una estructura giratoria, un ojo central y un enorme potencial destructivo. En los episodios anteriores de La Ciencia Cuenta hemos conversado acerca de las fuerzas del planeta Tierra, cómo se imponen y nos demuestran lo pequeños que somos ante ella. Erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis han dejado huella en la humanidad y además han inspirado a literatos, pintores y músicos. Hoy conversaremos con una persona a la cual un huracán lo ha inspirado a estudiar estos fenómenos naturales y a comunicar con pasión su profesión. Hoy tenemos el gusto de conversar con Orlando Aurquia, meteorólogo y magíster en física atmosférica con amplia experiencia en comunicación de la información meteorológica. Actualmente es reportero del clima y meteorólogo de Telemundo 48, área de la Bahía de San Francisco, del estado de California, en Estados Unidos. Junto a nuestro grupo de geocientíficos hemos preparado algunas preguntas para que a través de sus palabras exploremos cómo se forman estos fenómenos, qué nos dice hoy la ciencia sobre su relación con el cambio climático y por qué la comunicación del clima es clave para la prevención y la conciencia colectiva. Bueno, Orlando, ¿tú cómo le explicarías a las personas no geocientíficas la formación u origen de un huracán y de un tornado?
Cuando hablamos de la formación de huracanes y tornados, primero hay que partir de que son fenómenos diferentes en cuanto a las condiciones ambientales en las que se dan, a las dimensiones y a las escalas en el espacio, en el tiempo que se da cada uno de estos fenómenos. Voy a comenzar hablando del más pequeño en cuanto a dimensiones, los tornados. Bueno, los tornados se forman en nubes de tormentas, que son esas nubes que crecen en forma, siempre digo que son nubes que crecen en forma de montaña o en forma de torres. ¿Qué es lo que sucede? Que dentro de esas nubes hay mucha inestabilidad, hay corrientes que suben, hay corrientes que descienden y en ese ambiente muy turbulento se generan estos vórtices que parten de la base de esa nube y llegan a la superficie del terreno y eso es lo que se le llama tornado. Ahora, en el caso de los huracanes podríamos verlos como remolinos pero a una escala mucho más grande que los tornados. Estamos hablando de que un ciclón tropical, un huracán en promedio, puede tener 250, 300 kilómetros de diámetro. Y la característica, bueno, de los huracanes que necesitan aguas cálidas, o sea, se desarrollan sobre mares cálidos porque de ahí van a extraer su fuente de energía para poder intensificarse. Básicamente estas son las condiciones o cómo explicaría qué es, cómo se forman cada uno de estos fenómenos. ¿Qué crees que ha sido lo más difícil de comunicarle al público sobre huracanes y clima extremo? Considero que lo más difícil a la hora de comunicar sobre huracanes y condiciones extremas en general es poder simplificar todo el lenguaje técnico, científico, y llevarlo a que el ciudadano más común pueda entender, ¿no? Pueda entender a qué se están enfrentando, pueda entender si determinada persona está en una zona con un riesgo por el impacto de estos fenómenos. Creo que eso es lo más difícil, esa capacidad o esa habilidad de simplificar lo complejo, de resumir en un mensaje corto, concreto, lo que la población tiene que conocer, de cómo le va a estar impactando estos fenómenos, durante qué tiempo va a estar llegando este fenómeno, o sea, en qué momento va a llegar a afectarles. Eso es lo que considero. Si bien los geocientíficos a veces nos vemos sometidos a esa dificultad de explicar de una forma simple o de simplificar más bien la terminología técnica, desde tu experiencia, ¿cuál crees que es la mejor manera de explicarle a alguien en un minuto por qué debemos tomarnos en serio la preparación anti huracanes? Creo que la mejor manera es hablar del pasado, de eventos en el pasado que han impactado en la misma zona y las personas quizás que no han vivido porque son personas más jóvenes o son personas que apenas se mudan para una región, digamos, que va a ser afectada por un huracán muy intenso, pero si esas personas nunca se han enfrentado a un huracán, entonces no van a dimensionar realmente qué es un huracán, qué puede hacer el viento huracanado, sobre todo cuando son huracanes categoría 3, 4, 5, o qué puede hacer la marea de tormenta cuando alcanza niveles de varios metros de sobreelevación. Si la persona no conoce eso, creo que la manera más fácil para ayudarles a entender es recordarles un pasado que quizás ellos no han vivido. Orlando, ¿cuál ha sido el fenómeno atmosférico más impresionante, llamativo, que has tenido que estudiar o vivir? Me puse a pensar con esta pregunta porque te comenté, creo que voy a hacer spoiler, que estudié meteorología por un huracán, pero quizás los huracanes sabía que los iba a tener año tras año, pero los tornados no. De hecho, no se sabe cuándo o dónde exactamente se va a formar un tornado y esa poca o baja predictibilidad de los tornados siempre me llamó la atención, también desde muy niño. Recuerdo que cuando se dan estas tormentas de verano en el trópico, yo siempre en las tardes cuando se formaban esas tormentas me quedaba mirando las bases, siempre estaba ahí muy atento a la base de las nubes para percatarme de cualquier mínima señal de la formación de un embudo y bueno, ver si ese embudo tocaba la superficie y se formaba el tornado.
Pero este es el fenómeno, los tornados, el fenómeno que siempre me llamó la atención a la par de los huracanes. Y bueno, los tornados son un fenómeno que tienen un balance tan bonito entre varias fuerzas que se combinan, ¿no? Como pasa en la naturaleza y como pasa con los fenómenos en la atmósfera. Pero es increíble algo tan pequeño en escala de espacio, la gran destrucción que puede llegar a generar, sobre todo por donde se mueve el embudo o el cono que es el tornado. Desde tu experiencia como comunicador, ¿cómo crees que la ciencia atmosférica puede transformarse en políticas efectivas de alerta temprana y de prevención? Definitivamente la meteorología y los meteorólogos pues tenemos mucho que aportar para trabajar en salvar vidas, para generar estos sistemas o perfeccionar los que ya existen, estos sistemas de alerta temprana. Y es que la meteorología tiene un componente que es la predicción, y la predicción está enfocada a poder determinar cuándo, cómo, dónde se van a formar determinados fenómenos como las tormentas, como lluvias muy intensas, y eso te va a permitir, sabiendo que vas a tener esa situación, que probablemente se pueda mover sobre territorios con una alta vulnerabilidad al paso de ese tipo de fenómenos muy lluviosos, pues se puede advertir a la población. Entonces, en ese sentido, considero que el trabajo de un meteorólogo y en general la meteorología tiene mucho para aportar a la prevención, y también, por supuesto, esto va a ayudar a salvar vidas, ¿no? Y hay muchísimos ejemplos de cómo la meteorología, pues bien comunicada la información y ejecutada, ¿no? Con acciones por parte de los entes de gobierno que se encargan de ejecutar, de hacer, tomar acción una vez que está indicada por la parte de los meteorólogos el impacto de determinados fenómenos. Y si esas acciones se ejecutan bien, puede salvar vidas. De lo contrario, hay ejemplos donde no se ha actuado, y las consecuencias pues son lamentablemente las pérdidas económicas y también las pérdidas de miles y cientos de vidas. Orlando, dado a todo lo que se menciona sobre el cambiante clima terrestre, cuéntanos un poco qué nos dice hoy la ciencia de cómo el cambio climático está afectando los fenómenos atmosféricos, qué podemos esperar, que sean más frecuentes o más intensos, si es posible predecir ese escenario y qué regiones podrían verse más afectadas en el futuro. En la actualidad, cuando se habla de cambio climático, todavía me da la percepción de que se habla de cambio climático como si fuera algo del futuro. Generalmente se comunica sobre ciertos escenarios, que si el incremento del nivel del mar para el 2100, o si las temperaturas van a rebasar ciertos umbrales para 2050, 2060. Y cuando pensamos en esos años, pues suena muy lejos, y eso a la población le puede generar, y yo creo que le genera esa percepción de que el cambio climático todavía es algo distante, y no es así. El cambio climático es algo que ya nos está afectando. Nos está afectando porque podemos evaluar a partir de modelos computacionales, modelos climáticos, podemos evaluar cuando, por ejemplo, un fenómeno extremo ocurre, podemos evaluar qué rol tuvo el cambio climático, y en este caso se genera probabilidades, ¿no? Para poder asegurar si un fenómeno extremo o no está, digamos, favorecido debido al cambio climático. ¿Y qué nos dice la ciencia actual? Pues de manera general, bajo estas condiciones del cambio climático, los eventos extremos pues van a ser más extremos, y en el caso, por ejemplo, de los ciclones tropicales, todavía se tiene que seguir investigando más, porque algo que nos afecta a los meteorólogos y sobre todo a los científicos que se encargan de estudiar a los ciclones tropicales es la corta o la poca información que todavía se dispone, ¿no? Teniendo en cuenta de que la información confiable respecto a los ciclones tropicales es de apenas un par de décadas, 40 años, 50 años en el mejor de los casos, y me refiero a los datos confiables, que básicamente está muy relacionado con la información satelital, y tener 40, 50 años de información o de datos confiables de huracanes, pues todavía es muy poco tiempo, ¿no? Y eso genera incertidumbre en comportamiento o en estos proyecciones futuras que se tiene sobre este tipo de fenómenos. Definitivamente los eventos extremos van a estar aumentando. Cuando digo eventos extremos,
Me refiero a los eventos de lluvia extrema, también a los eventos de sequía, porque no solamente es que va a llover más en algunas regiones, también van a estar ocurriendo eventos de sequía importante, olas de calor, pero también olas de frío. Es importante destacar esto porque cuando hablamos del cambio climático y también mencionamos la palabra calentamiento global, pensamos que en el futuro todo va a ser calor y no, también va a mantenerse la contraparte, eventos de frío, olas de frío importantes, por supuesto, durante la estación de invierno y específicamente, ya estaba mencionando algo sobre huracanes y cambio climático anteriormente. Específicamente con los huracanes, todavía hay mucha incertidumbre sobre lo que va a suceder con los huracanes de gran intensidad. Se sabe que los huracanes de poca intensidad, que son los huracanes categoría 1 y categoría 2, esos huracanes van a ser más frecuentes. Ahora, con los huracanes categoría 3, 4, 5, que son los llamados huracanes de gran intensidad, pues todavía no está claro si el número o la cantidad de estos huracanes va a aumentar. Todavía no hay un consenso en ese grupo de ciclones en específico, pero sí hay un consenso sobre estos eventos de rápida intensificación que experimentan algunos huracanes. Hay un consenso de que eso va a ser más frecuente y eso es peligroso. Y ya se ha presentado, por ejemplo, en México ocurrió al paso del huracán Otis, donde era una tormenta tropical y en cuestión de horas teníamos un huracán categoría 5 frente y ya sobre la ciudad de Acapulco. Y entonces eventos de este tipo de rápida intensificación son extremadamente peligrosos cuando se dan frente a áreas urbanas como sucedió lamentablemente con el huracán Otis. Entonces, definitivamente los eventos extremos van a tender a ser más extremos bajo estas condiciones de cambio climático. ¿Cuáles van a ser las regiones más afectadas? Yo considero, y esto es mi criterio, yo considero que de manera general alrededor del planeta se van a estar presentando estos eventos extremos, siendo más extremos, por supuesto, como mencioné, debido al cambio climático. Ahora, ¿qué población va a ser la más afectada? Yo considero que aquellas poblaciones más vulnerables y que lamentablemente están en países en vías de desarrollo o en países donde los recursos son limitados y, y la población no cuenta con un sistema de alertas temprana, no cuenta con una infraestructura, no cuenta con estas alertas meteorológicas para poder evacuar. Ese grupo de población es la que yo considero que es la que más va a sufrir los impactos de los eventos extremos y los impactos del cambio climático. Bueno, Orlando, como sabes, este podcast tiene un objetivo principal y es justamente buscar acercar el conocimiento sobre los procesos de nuestro planeta a una audiencia amplia. Y uno de los principales objetivos de este canal es generar conciencia acerca de nuestra relación íntima con las dinámicas del planeta, visibilizando su impacto en nuestra vida diaria. En ese sentido, ¿cómo crees que podemos lograr que la ciencia del clima no se quede solo en conocimiento, sino que inspire conciencia y acción colectiva? Yo considero que una manera donde podemos conectar con las personas y sobre todo con los más jóvenes y en general con todas las personas es aprovechando todas las plataformas digitales, redes sociales y visibilizar lo que está sucediendo en nuestro planeta desde el punto de vista meteorológico, ambiental. Todo el que pueda compartir una imagen y por supuesto poniéndole en contexto para que nada se salga de contexto, pero compartiendo este contenido en redes sociales que hay mucho trabajo de divulgación, hay trabajo muy bueno, muy creativo de divulgación en redes sociales como el que están haciendo ustedes ahora también. Y creo que esa es la clave para llegar a las personas, para hacer conciencia, para que las personas entiendan y todos entiendan lo que está sucediendo y sobre todo en materia meteorológica lo que está pasando con el cambio climático y las consecuencias que ya se están viendo debido al cambio climático. Y antes de finalizar, no podemos dejar de lado una de las preguntas que si bien nos permite inmiscuirnos un poco en tu lado más personal, queremos preguntarte cuáles fueron tus motivaciones personales para dedicarte a la meteorología y cómo crees que el conocimiento de esta área ha impactado tu vida. Esa pregunta, esa pregunta, responder la pregunta de las motivaciones.
de por qué meteorología y me trasladan al pueblo donde nací, en Cuba, un pueblo que se llama Arimao, en el centro de Cuba, y en el año 1996, 18 de octubre de 1996, un huracán categoría 2, en el momento que cruza Cuba, impacta el centro del país. Y ese fue el huracán que sembró en mí una semilla para decidir estudiar meteorología. Pero recuerdo, y a cada rato hago la anécdota con los amigos, con la familia, recuerdo ese momento. Yo tenía 5 años en aquel momento y recuerdo que yo me asomé por la ventana, escondido de mis padres, por supuesto. Pero tenía tanta curiosidad por saber qué era ese ruido que había fuera de la casa, qué era lo que estaba sucediendo, que escondido de mis padres abrí un poco la ventana y me asomé y me impactó lo que vi. De hecho, todavía cierro los ojos y tengo esa imagen de ver los árboles cómo se movían, cómo se rompían los árboles, cómo las ramas se rompían. Y yo en ese momento no entendía qué era lo que estaba sucediendo, pero algo en mí, viendo esos árboles caer y escuchar el ruido, algo en mí me despertó una curiosidad tremenda por querer entender qué era lo que estaba sucediendo. También algo que me impactó después que pasaron los vientos huracanados. Recuerdo que mi papá me llevó a ver el río porque el río había crecido. Imagínate, en un pueblo tan chiquito la noticia era el río creció. Entonces todos nos asomábamos en algún punto, vaya, relativamente lejos del río para estar seguros, ¿no? Pero nos asomamos para ver la creciente que era increíble. Y recuerdo que en el río las personas decían, recuerdo que comentaban, mira cómo el río se está llevando un refrigerador o mira cómo el río está arrastrando el ganado. Aquellas historias y los comentarios de las personas me marcaron. Yo quería entender qué era lo que estaba sucediendo y por qué pasaba eso. Y a partir de ese momento, con mis 5 años, yo todas las noches cuando venía el espacio del noticiero, yo quería ver al meteorólogo, a la figura del meteorólogo en Cuba y ver la información que él tenía que compartir, porque en mi imaginación de niño, ¿no? El meteorólogo en la televisión, de pronto lo veo hablando de que mañana va a llover o que mañana va a haber calor o que mañana va a haber X temperatura. Y yo decía, ¿y cómo él sabe? ¿Cómo él sabe eso? Yo me preguntaba, bueno, ¿cómo el meteorólogo sabe qué va a pasar mañana? ¿Cómo sabe que va a llover o cómo sabe que va a haber sol? Entonces, en mi mente de niño, aquello era una magia. Así me lo imaginaba tal cual. Yo decía, yo quiero aprender de esa magia, que se me hacía muy bonito. Y pues en la vida me fui dirigiendo poco a poco en el camino hacia la meteorología. Me acuerdo que en primaria, secundaria, siempre me vinculaba mucho con cuestiones que tenían que ver con geografía, porque mi primera idea era que meteorología tenía que ver mucho con geografía y después entendí, ya cuando estaba por ingresar a la carrera, o cuando me preparé más bien para los exámenes de ingreso a la carrera, ahí fue donde entendí toda la física y la matemática que tenía que aprender, que estudiar para poder graduarme de meteorología. Pero básicamente esa es la historia de por qué estudié esta carrera y si tuviera, digamos, si regreso al pasado para empezar de nuevo mi vida, definitivamente estudiaría definitivamente meteorología. No me imagino haciendo otras cosas. Vaya, tengo muchas pasiones en la vida, sí, pero se me hace tan bonita la carrera que escogí, sobre todo por este lado tan humano al que me estoy dedicando ahora, que es comunicar la información meteorológica, algo que le doy mucho valor, algo que respeto y algo que me hace sentir muy útil poder advertir a las personas sobre la llegada de las tormentas o simplemente decirle a las personas, disfruten el fin de semana, que este fin de semana va a ser espectacular, soleado, con temperaturas cálidas. Eso me encanta. Me encanta hablarle a las personas y contarles una historia meteorológica o hablarle de las nubes, aunque a veces me puedan decir que estoy loco, pero me encanta mirar el cielo y de pronto le digo a mis amigos, hey, vean esa nube, qué bonita está. En la última pregunta, la última pregunta
me puse a pensar, ¿no? De cómo el conocimiento ha impactado en la vida. Y lo primero que me vino a la cabeza es que, bueno, en mi día a día, las decisiones que tomo, siempre está la meteorología ahí. Si voy a practicar deporte, si voy a viajar, si voy a hacer X cosa, ahí está la meteorología de alguna manera. Y eso se lo transmito también a las personas que me rodean, sobre todo a mis amigos, la familia. Cuando me cuentan que van a hacer un viaje, yo siempre estoy revisando cómo va a estar las condiciones del tiempo. Pero ahora que me puse a responder algo que es muy importante, el haber estudiado meteorología, adquirir el conocimiento de meteorología, entender los fenómenos, entender cómo funciona la atmósfera y cómo funcionan los fenómenos meteorológicos, hizo que yo me despojara de ciertos mitos, creencias que uno hereda, ¿no? De las abuelas, por ejemplo. A mí me marcó mucho de niño las descargas eléctricas. En Cuba decimos que eso es un tema de viejo, porque en Cuba los abuelos siempre te estaban diciendo, o bueno, en mi caso me decían, cuando había tormenta eléctrica, me decía, súbete para la cama, o ponte zapatos, o no te pares delante de un espejo, o se cubren los espejos con sábanas. En Cuba se hace eso. Bueno, no sé si actualmente, pero en los años 90, cuando yo era niño, era algo que se hacía. Y haber estudiado meteorología como te mencioné, me ayudó a despojarme de estos mitos, ¿no? Porque entiendo los fenómenos y sé que muchas de estas ideas que nos siembran en la cabeza desde la niñez pues no tienen un sustento científico y más bien son cuestiones que de alguna manera por creencias no científicas pues se han quedado en parte de la población, ¿no? Pero en mi caso, como te mencioné, el haber estudiado meteorología y entender la atmósfera, te insisto, me ayudó a despojarme de mitos, sobre todo que tienen que ver con las descargas eléctricas. Ese es otro fenómeno que también me llama mucho la atención y te confieso que de todos los fenómenos meteorológicos es al que más miedo le tengo porque puede terminar en letalidad. Si alguien es impactado por una descarga eléctrica, pues las probabilidades de morir son altísimas y pues lamentablemente tampoco. Es un fenómeno que tampoco se puede pronosticar ni cuándo ni dónde va a ocurrir. Por eso siempre que hay tormenta, no tapo los espejos, pero enseguida que escucho un trueno o que veo el cielo gris anunciando que viene la tormenta, enseguida busco refugio y no me quedo a la intemperie. Hoy conocimos a Orlando Aurquia, un meteorólogo apasionado por su profesión, alguien que nos recordó que los eventos de clima extremo no solo impactan de forma negativa a la población, sino que también pueden inspirar una vocación y un profundo compromiso por comprender nuestro planeta. La ciencia cuenta. En este capítulo apenas abrimos una ventana para nuestro próximo episodio, donde profundizaremos en los eventos de clima extremo, esas poderosas manifestaciones del planeta que nos invitan a reflexionar y a seguir aprendiendo.